Temas que presentamos al principio. Empezando por el tema de el homicidio en el que cometido por el vicealmirante Félix Alburquerque, en el que murió a causa de 2 disparos, sobre todo aparentemente el primero mortal por necesidad, que murió el animador deportivo Manuel Duncan. Quiero empezar leyendo un mensaje que publicó ayer Ramón Alburquerque. Antes de hablarle del tema de los 2 juicios, pero Alburquerque ayer publicó un mensaje con relación a Félix Alburquerque, su sobrino. ¿Qué dice este mensaje que publicó Ramón Alburquerque en Twitter? Dice lo siguiente: a los amigos que preguntan, el vicealmirante Alburquerque Coprés es nuestro sobrino, pero hace años prefirió sus amistades en el PLD. Es su derecho. Hace unos 2 años nos reunimos en el funeral de nuestro querido hermano mayor, donde nos saludamos familiarmente. Bueno, este mensaje de Ramón Alburquerque, que es un hombre que todos saben que es un hombre muy cultivado, don Ramón Alburquerque, pues yo creo que tiene sus bemoles y tal vez era innecesario porque evidencia que hay diferencias, como las hay en todas las familias, y la puede haber incluso entre hermanos. Pero cada cosa tiene su momento. Y yo creo que en momentos de tragedia, en momentos en que lo que se requiere es la solidaridad, si usted no la puede brindar, pues lo mejor es abstenerse, porque publicar un mensaje para resaltar la distancia que hay entre usted y un familiar que está en medio de una desgracia, pero de una desgracia que esa persona no provocó. Esa persona la involucraron en una desgracia, la llevaron a una desgracia, que tal vez él con su actuación la aumentó, pero la llevaron a una desgracia. Es decir, no fue un borracho impertinente que fue y se apareció a un sitio y se puso de fresco y entonces se puso a provocar pleito y armó un pleito y mató uno. No. Fue un caballero que fue a un lugar y le dieron una golpiza. Le dieron una golpiza porque él le cayó mal a alguien y ese le dio una golpiza porque lo vio que se estaba riendo. Usted se está riendo de mí. Le dio una golpiza. Es decir, estamos hablando de un familiar que está en una desgracia que no la provocó. Entonces, si está en esa circunstancia y usted siente que no puede ser solidario, pero tampoco es el momento para marcar eso de la distancia, porque yo creo que la familia es familia. Yo creo que la familia es familia. Y en el caso de don Ramón Alburquerque,
él podrá tener cualquier diferencia con Félix Alburquerque Comprés, pero Félix Alburquerque Comprés es hijo de Félix Alburquerque, y Félix Alburquerque no solo era el hermano mayor de Ramón Alburquerque, sino era el hermano padre mayor de Ramón Alburquerque. Es decir, que los vínculos y digamos el amor y todo lo que en gran medida pudo desarrollar después don Ramón Alburquerque se lo debe al empuje de su hermano Félix Alburquerque. Entonces, en ese sentido, uno creo que tiene que tener cierto cuidado. Yo no puedo ser solidario con esta persona, me siento mal con él, entonces tampoco hablo para decir, mire, yo tengo que ver con ese hombre. Eso nosotros tenemos tiempo que no nos juntamos. La última vez que nos vimos fue en el velatorio de su padre. Ese hombre, se quedó con su gente del PLD. Él no es militante del PLD, es lo que es militar. Y las funciones que tenía, las tenía en el gobierno del PLD. Y por cierto, esas funciones que tenía en el gobierno del PLD, las tenía por recomendación de la embajada de los Estados Unidos con la que trabajó primero. Y su hoja de servicios, independientemente de problemas personales que él haya tenido, su hoja de servicio es limpia. Su hoja de servicio es limpia. Pero bueno, ya le pongo un punto ahí y me voy al tema este de los dos juicios. Y lo hago equiparando un poco la situación por la que está atravesando, pues, Félix Alburquerque Comprés, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, con lo que trata Camus en su novela El extranjero, que precisamente está hilvanada sobre un homicidio que pudo terminar como un homicidio agravado, pero se trató de un homicidio cometido en defensa propia. Entonces, quiero equiparar estas situaciones porque, ¿qué pasa? La gente que tenemos que estar opinando, que tenemos que nutrirnos constantemente para uno poder ampliar su visión sobre las cosas y poder entregar, digamos, visiones más completas, transmitir visiones más completas de los hechos, tenemos que estar apelando constantemente a pensadores que han sentado las bases, a quienes han sentado las bases de muchas ideas. Y resulta ser que cuando uno hace eso, hay una serie de pensadores pensadores modernos, que son realmente imprescindibles. Y estoy hablando de pensadores modernos, no postmodernos, que es la etapa en la que estamos, sino de pensadores modernos. Entonces, entre esos pensadores modernos, Camus es un hombre clave, aunque murió en el 1960. Murió en el 1960, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1957. Él tiene una novela entre todas sus obras, varias novelas, ensayos, etcétera, pero a la que me hago referencia por la equiparación con la situación por la que atraviesa Félix Alburquerque es a la novela El extranjero. El extranjero, el título del extranjero no se trata de una persona que vive en un país extraño. No es una persona
que se ha ido a vivir a un país distinto al suyo, que es lo que nosotros consideramos que es un extranjero. El extranjero, en este caso, es un ser humano extraño en la vida. Es decir, lo que le es extraño a él es la vida. No es que es un extranjero, sino es que cae en algo que él estudia mucho, que es lo que termina siendo el absurdo de la vida, que lleva a la gente a perder el sentido de la vida y hasta en un momento determinado a quitarle importancia a la vida misma, porque incurre en un círculo absurdo en la que la vida pierde todo su sentido. Entonces, el ser humano al que se refiere es un ser de esta naturaleza, un extraño en la vida, no un extranjero, un extraño en la vida. Ese extraño en la vida que en la obra de Camus, o de Camus, para hablarlo en el español, de Camus, se llama Mersault. Entonces, este caballero incurre en un homicidio. Incurre en un homicidio y el homicidio pudiera ser un homicidio involuntario o más bien un homicidio en defensa propia. Porque al hombre que él mató, él previamente le había salvado la vida. Le había salvado la vida porque el hombre que él mató tuvo una riña con un amigo de Mersault que se llamaba Raymond. Entonces, Raymond busca una pistola y sale a matar al individuo con el que había tenido la riña. Entonces, va acompañado de Mersault. Mersault, en el camino, le convence de que él no puede llegar a un sitio y dispararle a un hombre que no le ha hecho nada, sino que vaya, le provoque y que además él físicamente puede tener un pleito con él. Y como lo que él le había dado previamente con otros hombres era una golpiza, él le podía devolver la golpiza sin la necesidad de matarlo. Y entonces le quita el revólver a Raymond y le dice, mira, si ellos usaran armas o lo que fuere, yo entonces actúo con el revólver. Entonces van al lugar, encuentran a los individuos, el tipo trata de provocarlo, pero ellos no se dejan provocar, por lo tanto no hubo pleito, pero Raymond no hizo lo primero que él quería hacer, que era ir a buscar al tipo y matarlo, porque el tipo le había dado una golpeada y entonces él quería ir a matar ese tipo. Bueno, el asunto es que en ese escenario no ocurre nada. No ocurre nada. Pero más tarde, porque están en una misma playa, más tarde, el individuo que Raymond iba a agredir se encuentra con Mersault y dice, pero ven acá, este era que andaba con el bravucón, que fue a herirme o que fue a provocarme. Y entonces inmediatamente vio a Mersault, sacó una navaja y le fue encima para matarlo. Y Mersault tenía el revólver que le había quitado a Raymond para evitar que Raymond matara a ese individuo y se defendió y lo mató. Pero lamentablemente no se defendió y lo mató, sino que le tiró los 6 tiros que tenía la pistola. Es decir, que no le tiró uno. Entonces, por eso se agravó la situación. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el personaje que a mí más me conmueve de esa narrativa es el juez de instrucción. Ese es el personaje que prácticamente pone a llorar a cualquiera con la narrativa de este caso. Porque el juez de instrucción tiene que hacer la instrucción penal del caso, ¿no? Y entonces él verificará
si eso se queda como homicidio, si es un homicidio agravado o lo que fuere, pero se encuentra con un individuo que le da lo mismo cuál fuera la calificación que le vayan a dar al caso que él cometió. Pero además con un individuo que está castigado por un historial previo de falta de empatía, que es lo que lo va a condenar, más que el homicidio que cometió, lo va a condenar la falta de empatía que él había mostrado en la vida. En resumen, se trataba de un individuo que vivía con su madre, pero la madre envejeció y ellos tenían una situación económica difícil y él la recluyó en un asilo. Y dice que la recluyó en un asilo no solo por la situación económica, sino porque él y su mamá llegó el momento que no tenían nada que decirse los unos a los otros. La mamá murió a los 3 años y algo, lo mandan a buscar para el velatorio, él ni siquiera quiere que la destapen para verla, no hace ningún pronunciamiento, no desarrolla ninguna empatía con los compañeros de ella de asilo que están ahí, etcétera. No habla con nadie, no hace nada, se muestra totalmente indiferente. Después desarrolla una relación con una dama, ella le pregunta si la quiere, él dice, pero es que a mí me da lo mismo querer o no querer, yo no sé lo que es eso. La mujer le propone matrimonio, dice, si para ti eso es importante, pues sí, pero para mí eso no tiene que ver nada. Es decir, es un hombre que la vida, para el que la vida no tiene ningún sabor. Ahora, ¿por qué la impresión con relación al personaje del juez de instrucción? Porque el juez de instrucción, él tiene un papel natural que es el papel que tiene que cumplir en su rol en la justicia, como un hombre que tiene que instruir correctamente un caso para ser conocido en juicio de fondo. Y él eso lo hacía como Dios manda, con todas las reglas y la objetividad posible. Y esa misión él la cumplía con mucha eficiencia. Pero él sentía que tenía otra misión y esa otra misión le apasionaba más que la misión que él tenía ante la sociedad. Él era un hombre creyente y sentía que todas las personas que comparecían ante él estaba en la obligación de prepararla para los 2 juicios. La instrucción del juicio penal y la instrucción del juicio espiritual, del juicio postrero, del juicio divino. Y entonces se esmera en tratar de preparar a este hombre para el juicio divino, pero es su primer fracaso en esa materia porque el hombre no entra absolutamente en nada. No entra absolutamente en nada. Él le plantea algo que es muy conmovedor. Él le dice al individuo, el juez le dice al individuo, mira, no hay nadie lo suficientemente culpable ante Dios, que no hay nadie lo suficientemente culpable como para no merecer el perdón de Dios siempre y cuando experimente el arrepentimiento. Y el hombre se esmera en tratar de que el homicida dé alguna muestra de arrepentimiento. Y eso él lo había conseguido con todos los criminales frente a lo que había estado. Pero en este caso, en el caso del extranjero, realmente no tuvo esos resultados. Y él, entre otras cosas, termina diciéndole lo siguiente. Nunca he visto un alma tan encallecida como la tuya. Los criminales que han comparecido ante mí siempre han llorado ante esta imagen de dolor. Es una imagen de Jesucristo crucificado que le está enseñando al individuo y nada por el estilo. En todas las sesiones, en todas las reuniones que tuvo con él,
fue el resultado inútil. Fue el resultado inútil porque al individuo no le interesaba ni el juicio penal que iba a enfrentar, ni lo que ocurriera con él ahí, ni le interesaba tampoco el juicio posterior. Por eso cada vez que él se despedía de él, hasta llorando, le decía: adiós anticristo, adiós anticristo, adiós anticristo, porque con el hombre no hubo nada, nada. Ustedes saben qué fue lo único que pidió este hombre, porque fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. Lo único que pidió fue que finalmente, el día que lo fueran que fueran a ejecutar la pena de muerte, hubiera mucho público y que el público estuviera lleno de odio contra él y profiriera mensajes de odio, porque él no quería encontrarse con nadie allí que desarrollara un sentimiento de empatía. Entonces, cuando hablo de la preparación para los dos juicios, en el caso de Alburquerque, el Alburquerque que enfrentará un juicio penal, pero Alburquerque una buena parte de su vida ha transcurrido en la prédica del Evangelio. Sé que frente a esta situación, él, desde luego, los que han hablado con él hablan de que él se siente muy arrepentido, de que se siente muy arrepentido, que perdió la cabeza por la situación en la que allí se produjo y probablemente su situación en esta parte fuera distinta a la de este homicidio que le he descrito en esta obra fabulosa de Albert Camus. Pero señores, hay que pasar a otros temas. Yo sigo pensando en eso, en ese caso yo sigo pensando que se trata de un homicidio. Eso se trata de un homicidio. Ahí no se configura el asesinato. Es un homicidio. Es un homicidio y, bueno, ya la otra persona está fallecida, no hay que agregarle más nada.